Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 28. Y vamos a leer harta Biblia. Amén. Y eso es bueno para algunos, que la única Biblia que leen es la que el domingo les ponemos acá en versiculitos, ¿no? No, tú dile al de al lado, eso era para usted. Y dice en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 28, un día, cuando Eliseo pasaba por Sunén, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo, mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrán lugar donde quedarse. Usted ve la intención de esta mujer cuando ella identifica que este es un hombre de Dios. Ella ama a Dios y por lo tanto busca hacerle un cuarto para que ese hombre entre a su casa invitando la presencia de Dios a estar dentro de la casa. Y dice, en cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a su criado Giesí, llama a la señora. El criado así lo hizo y ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo a Giesí, dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Pero ella le respondió, yo vivo segura en medio de mi pueblo. Esto nos muestra que esta mujer no estaba buscando ningún tipo de riqueza terrenal, porque no le interesaba, no lo estaba haciendo por ganarse el favor del rey ni tampoco del jefe de la guardia. Ella estaba buscando a quién honrar, a Dios. Esto mostraba que en su corazón había el deseo de buscar a Dios, que ella se deleitaba en el Señor. Ahora hay una promesa que nos dice la Biblia, dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Siempre toda promesa de Dios tiene una condición. Porque hay algunos que dicen, es que el Señor ha prometido concederme los deseos de mi corazón. Sí, pero si te deleitas en Él, se está cumpliendo la condición. Y en esta mujer se cumplía. Entonces dile a la señora, bueno, dice, pero ella respondió, yo vivo segura en medio de mi pueblo. Eliseo le preguntó a Giesí, ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Llámala, ordenó Eliseo. Giesí la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo le prometió, el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando a un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. En efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz a un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. Diga, cuando Dios promete, Dios cumple. El niño creció y un día salió a ver a su padre, que estaba con los segadores. De pronto exclamó, ¡ay, mi cabeza! ¡Me duele la cabeza! El padre le ordenó a un criado, llévaselo a su madre. El criado lo cargó y se lo llevó a su madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora el niño murió. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Después llamó a su esposo y le dijo, préstame un criado y una burra. Mi amor, otra burra para las mujeres. Como adórnate, ya en días burra. Si tú no has escuchado adórnate, cuando tu esposa te diga, usted es un burro, parece que nos están diciendo algo bueno. Préstame un criado y una burra. Enseguida vuelvo. Voy deprisa a ver el hombre de Dios. ¿Para qué vas a verlo hoy?, le preguntó su esposo. No es día de luna nueva ni sábado. No importa, respondió ella. Entonces hizo aparejar la burra y le ordenó al criado, anda, vamos, no te detengas hasta que te lo diga. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Este la vio de lejos y le dijo a su criado Giesí, mira, ahí viene la sunamita. Corre a recibirla y pregúntale
cómo está ella y cómo están su esposo y el niño. El criado fue y ella respondió que todos estaban bien. Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios, que así se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino. Déjala, está muy angustiada y el Señor me ha ocultado lo que pasa. No me ha dicho nada. Señor mío, le reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Esa historia la encontramos en el Antiguo Testamento. Antes de que Jesús viniera y muriera por nuestros pecados y quitara aquello que separa la humanidad de Dios, que es el pecado, que es el pecado. Esto ocurre antes de que el Espíritu de Dios fuera enviado sobre todos nosotros. Así que la forma en que Dios se relacionaba con el pueblo era levantando profetas, personas que eran llenas del Espíritu Santo de Dios. Esto no era una promesa en ese entonces que estaba o a la cual teníamos acceso todos, sino que era un acto soberano de Dios. Dios escogía a un profeta, lo llenaba con su espíritu y usaba estos profetas para hablar a través de ellos y para orar a través de ellos. Ahora, esta mujer reconocía o había podido reconocer que Eliseo era un profeta y buscando honrar a Dios, honró y sirvió al profeta. Eliseo, al ver que esta mujer se deleitaba en el Señor, quiso concederle de parte de Dios el deseo del corazón de esta mujer, que era un hijo. Este había sido su deseo por muchos años, pero al pasar el tiempo y no ver ningún tipo de respuesta, al ver que su esposo se había vuelto viejo y nada que le había llegado a su hijo, esta mujer se había resignado y había renunciado al deseo de su corazón. Cuando Eliseo le promete a ella de parte de Dios un niño, esta mujer teme algo. Esta mujer teme ilusionarse. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que llevas esperando tanto el cumplimiento de una promesa? ¿Te ha pasado que llevas tanto deseando algo y al no ver resultados, en lugar de seguir con expectativas, lo que haces es resignarte? Y era lo que le había pasado a esta mujer. Así que cuando Eliseo le promete que tendrá un hijo, ella le dice, no juegue conmigo, yo ya acepté mi realidad, yo no quiero que me ilusione. Porque ilusionarse y no ver lastima. Pero Eliseo insiste y le dice, no, dentro de un año tú tendrás un hijo. Y así ocurrió. Sin embargo, al poco tiempo, este hijo muere. Ahora, en este punto, uno se preguntaría y uno diría, ¿no hubiera sido mejor no tener un hijo? Porque si nos toca escoger entre un milagro a medias y que no haya milagro, ¿no es mejor que no haya milagro? Porque tú no extrañas lo que no has tenido. Pero lo que tú tienes y pierdes, eso sí lo extrañas. Mira, semanas pasadas hablaba con mi mamá y ella me contaba de una prédica mía que siempre le gustó muchísimo, que de hecho ella se la mandaba a todas las personas. Y fue una prédica que yo prediqué hace 8 años. Y ella me dijo, te la voy a mandar, vuélvela a oír hoy en día, porque te va a ministrar. Y cuando escuché esta prédica, me ministró de tal manera, se la mandé a mi esposa. Le dije, mi amor, si quieres tener uno de las experiencias más lindas con el Espíritu Santo, oye esta prédica. Y sentí que Dios me decía que debía compartirla en el día de hoy. Además, hoy estamos arrancando serie que se llama Yo Creo. Di, yo creo. Cuando prediqué hace 8 años esta prédica, con mi esposa acabábamos de pasar por una de esas semanas que usted no quiere pasar. Una de esas semanas que cuando usted empieza a vivir, usted dice, yo jamás hubiera querido vivir esto. Y usted lo único que quiere es ya pasar, que esa semana quede atrás en el olvido. Con mi esposa llevábamos 7 años buscando quedar embarazados. Sin poder quedar embarazados. Lo habíamos intentado todo, desde la miel, esa que usted le dice, usted toma esta miel y usted medio la abraza duro y ella queda embarazada. Habíamos intentado el kung fu espiritual, porque a veces le decían, no, eso de pronto es una maldición, usted tiene que ir en ayuno, oración, machete espiritual y acabar con... Habíamos intentado todo, porque cuando ese punto de desesperación en el que usted se encuentra, usted le dicen, esto podría solucionar, usted lo intenta hacer. Habíamos pasado por mucha vergüenza, porque todos nuestros amigos habían quedado embarazados.
Y es un dolor. Porque cada vez que ellos celebraban el cumpleaños de uno de sus hijos, ya no nos invitaban a nosotros porque no encajábamos dentro de lo que ellos estaban viviendo. Habíamos sido pastores de jóvenes y bueno, por ahí habíamos pasado por lo menos por un oasis, porque si un joven quedaba embarazado era algo malo, no se celebraba, era malo. Pero, acá estamos en el lugar a salvo. Pero se empezaron a casar y empezaron a quedar embarazados. Era como que la vergüenza nos perseguía. Y cuando arrancamos la iglesia, las personas nos veían a nosotros, jóvenes, arrancando iglesia y siempre todo el tiempo, pero ¿por qué no quedan embarazados? Pero venga, pidan ni, como si no hubiéramos querido, ¿no? Simplemente no podíamos. Venían personas a decirnos, yo tuve un sueño que yo estaba cansado de esos sueños. Y todo el mundo con las mejores intenciones. Pero cuando tú quieres algo con todo tu corazón y no lo consigues, las personas en lugar de darte esperanza muchas veces te lastiman. Y lo único que hacen es recordarte a ti tu vergüenza. Ya hemos pasado 7 años en esta situación cuando finalmente quedamos embarazados. Oye, yo recuerdo ese día. Era miércoles cuando nos dijeron que estábamos embarazados y el siguiente domingo era el Día del Padre. Toda la iglesia, que en ese momento no éramos los que somos hoy en día, ¿no? Era un grupo, de hecho cuando había un cumpleaños llegábamos todos. Todo lo que había llegábamos todos. Que habíamos en una casa. Entonces todos nos conocíamos en qué estábamos pasando los demás. Nuestro deseo de ser padres se había convertido en el deseo de toda la iglesia. Entonces era miércoles, era el Día del Padre el domingo. Yo dije, no, Dios nos está dando esto porque quiere que yo celebre el primer Día del Padre. Así que recuerdo que armé una prédica. Esa prédica se llamaba El Padre de tus deseos. Y en mitad de prédica dije, estamos embarazados, y continué predicando. Oiga, yo recuerdo que la gente era como, ¿está molestando? ¿Es cierto? Y desde abajo yo seguía predicando, me decía, jugando Pictionary desde abajo. Yo, es cierto. Miren, no me dejaron terminar de predicar. Todo el mundo nos abrazó, fue un momento tan especial. Recuerdo que ese día llegamos por la noche a la casa cuando de pronto suena la puerta como 8 de la noche y abrimos y había llegado toda la iglesia. Con guitarra, con pizza. Vamos a celebrar, pastor. Vamos a alabar a Dios porque finalmente hizo el milagro. Y recuerdo que celebramos todos juntos y wow, qué días tan espectaculares. Pero recuerdo que al pasar las semanas, un lunes nos tocaba ir al doctor para ver en una ecografía cómo venía el desarrollo del embarazo. Con mi esposa nos vamos al doctor. Estábamos felices, contentos, bueno, pasen por acá, vamos a hacer la ecografía. Yo recuerdo que yo saco mi celular porque yo quería grabar el latir del corazón de mi hijo. Pero de pronto pensé yo mismo y digo, ¿pero para qué te lo vas a perder? Míralo y después lo grabas. Gracias a Dios. Guardé el celular y de pronto empieza el doctor con la cara que tú no quieres ver. ¿Cuántas semanas debería tener? Empieza a hacer preguntas un poquito incómodas. Y finalmente dice, mire, yo no estoy viendo lo que yo quisiera ver. El tamaño del bebé no es el correcto y no encuentro el corazón. Es muy temprano para decirlo, pero es muy factible que el bebé esté muerto y que tengamos que extraerlo. Démonos esta semana, vamos a hacer unos exámenes y vamos a ver. Recuerdo que yo empecé a sentir como, no sé si alguna vez te ha pasado, como que tú no lo estás esperando y te sientes dormido viendo una pesadilla y tú quieres despertar. Cuando salimos del lugar, mi esposa me dice, ¿cómo le vamos a decir a la iglesia? Porque todos sabían que ese día teníamos la ecografía, todos iban a estar pendientes del resultado. Y yo le dije a ella, digamos la verdad. Y escribimos en el chat de la iglesia contando lo que había ocurrido y donde yo simplemente les decía, les pido que sigan creyendo junto con nosotros. Cuando pusimos eso, recuerdo que empezaron entre todos a decir, vamos a empezar a ayunar ya por los pastores. Y la verdad, yo ni siquiera con fuerzas me sentía de ayunar. Y cuando vi que otros estaban intercediendo por nosotros delante de... No, en medio de todo fue un tiempo hermoso en cuanto a ver la reacción de la iglesia. Nosotros no queríamos ver a nadie. ¿Por qué? Porque a mí ningún hombre me había hecho la promesa. Entonces yo fui a quien nos había hecho la promesa.
Recuerdo que nos metimos en el apartamento diciéndole, no queremos ver a nadie. Y me fui a buscar a Dios y le dije, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? El Señor me daba ese versículo en el cual van unos hombres en nombre de un centurión a interceder por él delante de Jesús, diciéndole, mira, este centurión tiene un siervo a quien ama mucho, que está enfermo. Él nos hizo una sinagoga. Él merece que tú le hagas el milagro. Y Jesús les dice, no se preocupen, díganle que ya su siervo está sanado. Y cuando ellos volvieron, su siervo estaba sanado. Así que cuando yo leo este versículo, yo veo, bueno, pues nosotros le estamos edificando una iglesia, como este centurión era edificado una sinagoga. Las personas que están yendo a interceder por él en la iglesia, porque la iglesia dijo que iba a empezar un ayuno. Y Dios me está respondiendo diciendo, yo he escuchado la intercesión de los de tu iglesia, no te preocupes que tu milagro está vivo. Y de muchas maneras sentí que el Señor me decía, tu milagro está vivo, tu milagro está vivo. Entonces yo siempre ponía en el chat, Dios me dice que mi milagro está vivo, mi milagro está vivo, mi milagro está vivo. Pasados unos días, llegó el miércoles, no, porque fue una semana completa. Llegó el miércoles, volvemos donde el doctor nos dice, mire, hicimos unas muestras de sangre, se muestra la beta, lo cual muestra que hay un embarazo, toca hacer más exámenes, pero en este momento no les podría decir. Yo le digo, mira, vamos a hacer otra ecografía. Y el doctor me dice, no, mira, son muy pocos días, vamos a ver lo mismo que vimos la vez pasada. Y entonces llego yo, miro al doctor y le digo, doctor, ¿usted cree en Dios? Y me mira con esa cara como nos miran tanto los cristianos, ¿no? Sí, esto es un tema de fe. Vamos a hacer esa ecografía. Vamos a ver el corazón de ese bebé. Entonces nos pasó otra vez a la sala para hacer la ecografía, sentó a mi esposa. Él salió por un momento, en ese instante yo cogí y empecé a hablarle al vientre de mi esposa. Y yo le empecé a decir, teníamos hasta el nombre el bebé, Elías. Elías, en el nombre de Jesús, yo soy tu padre, yo te ordeno que vuelvas a la vida, yo le ordeno a tu corazón que lata. Va a estar por entrar el doctor y cuando él haga este examen, yo te ordeno que tú muestres signos de vida. Y en ese momento caí de rodillas y empecé a adorar a Dios. Y entró el doctor y me encontró de rodillas. Sí, yo sé cómo me sentí, un poco humillado, ¿no? Pero dije, no importa, cuando vea el milagro. Y entonces vuelve a hacer la ecografía. Y cuando hace la ecografía, no había ningún cambio. Recuerdo volver a casa sintiéndome bastante humillado, como si Dios me hubiera faltado. Pero yo lo seguía buscando y Dios me decía, tu milagro está vivo. Pasados 2 días, llegó el viernes, recibimos una llamada y nos dijeron, ya hicimos todos los exámenes y lastimosamente se perdió el embarazo. No hay nada que hacer, tenemos que extraer el bebé. Me sentí como la mujer tsunamita. Me sentí burlado y le decía a Dios, Señor, la idea de ser padres ni siquiera fue nuestra, fue tuya. Porque Dios siempre nos habló a mi esposo y a mí de que tendríamos 2 niños, 2 varones. Yo le decía a Dios, Señor, decidí creerte, hasta expresé mi fe, hasta le dije a la gente, Dios me dijo, y he quedado en ridículo. Y lo único que Dios me respondía cuando yo le decía esto era, sigue creyendo, confía. De pronto te has sentido igual. De pronto te has sentido que Dios te ha cumplido a medias o de una manera parcial. Que Dios vio el deseo de tu corazón, te ilusionó, pero no te cumplió. Te dejó ilusionado. Si alguna vez te has sentido que tu milagro le quedó grande a Dios, esta palabra es para ti. Y la he titulado, ¿qué hacer cuando la promesa de Dios está muerta? ¿Qué hacer cuando la promesa de Dios está muerta? ¿Qué debes hacer? Punto número 1. Lleva tu promesa al autor de la promesa. Lleva tu promesa al autor de la promesa. Lleva tu promesa muerta a quien te hizo la promesa. Pero recordando siempre que Dios jamás ha dejado de cumplir una sola de sus promesas y que tú no vas a ser el primer ser humano a quien Dios le incumplirá. Mira, una fe no es completa si no hay confianza. Y en ese tiempo
Entendí esto. Entendí que si tú necesitas confiar para tener fe, tú no tienes fe. Que es necesario seguir confiando aun cuando tú no entiendes lo que Dios está haciendo. Porque fe es creer lo que Dios dice, pero confianza es creer en quien lo dice. Confianza es creer que Dios no hace nada malo y que lo que hace no lo hace mal. Así que es igual que la mujer tsunamita. Esta mujer no enterró a su hijo cuando se dio cuenta que este hijo murió. Ella no se puso a murmurar contra Eliseo ni contra Dios, sino que esta mujer tomó su promesa muerta y la puso en la cama de Eliseo. Como diciendo, Eliseo no va a dormir hasta que no reviva esta promesa. Y después de eso salió a buscar a Eliseo. Ella no perdió tiempo hablando con su esposo porque su esposo no era quien le había hecho la promesa. Tampoco perdió tiempo explicándole al siervo de Eliseo porque el siervo no era el que le había hecho la promesa. No, ella llegó hasta el que le hizo la promesa y le dijo, usted me hizo una promesa y acá está esta promesa muerta. Y yo sigo confiando en que usted no hace nada malo y que lo que hace no lo hace mal. Así que acá está la promesa para que usted la reviva. Mira, nosotros no podemos revivir una promesa que no hemos hecho. Así que llévale tu promesa muerta al que te hizo la promesa. ¿Cuál es tu parte? Tu parte es no entierres la promesa. Porque si esa promesa es de Dios, esa promesa sigue viva. No renuncies a ella. En 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 30, dice, pero la madre del niño exclamó, le juro a usted que no lo dejaré solo, tan cierto como que el Señor y usted viven. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Esta mujer fue y se aferró a él diciéndole, yo de acá no me voy hasta que usted no reviva la promesa. Mira, ese es un acto de confianza. Ese es un acto de fe. Nos cuenta la historia que el siervo de Eliseo sale corriendo y que llega a la casa y se encuentra con el cuerpo del niño muerto y que trata de poner el bastón de Eliseo para revivirlo. Pero que cuando lo hace no pasa nada. Porque el único que puede revivir una promesa es el que hace la promesa. Otros pueden tener las mejores intenciones, pero el único que puede cumplirte lo que te prometió es el que te hizo la promesa. Recuerdo en una oportunidad que empecé a trabajar en una compañía. Y cuando me dijeron mi salario, pues yo ni siquiera lo pedí. Me dijeron, esto es lo que tú te vas a ganar. Yo, ok, y empecé a trabajar, pero cuando me llegó la primera paga, me llegó un 40% menos de lo que me habían prometido. O sea, cuando yo vi que me habían pagado un 40% menos de lo que me habían prometido, déjame decirte que yo no fui donde la secretaria del que me lo prometió. Tampoco me puse a hablar con mis compañeros de trabajo. ¿Tú qué crees que yo hice? Me fui al que me hizo la promesa. Y le dije, usted me prometió a mí que yo me iba a ganar esta cantidad porque estoy recibiendo un 40% menos. Ahora esta persona trató de embolatarme, tú sabes, del griego embolatar, trató de decirme, no, pero es que la situación está muy difícil. Pero yo ahí me quedé, yo le dije, usted me hizo una promesa, yo de acá no salgo hasta que usted me cumpla la promesa. De esa misma manera, no pierdas el tiempo con otras personas, ve al que te hizo la promesa, ve a Dios. Y dile, Señor, tú me prometiste y yo de acá de tu presencia no salgo hasta que tú me cumplas tu promesa. Pero no cuestiones a Dios. No desconfíes de Dios. Créele y confía en que Él no hace nada mal y lo que hace no lo hace malo. Punto número 2. ¿Qué vas a hacer cuando tu promesa parece estar muerta? Vas a seguir obedeciendo a Dios. Vas a seguir siendo obediente. Pero seamos sinceros, en este punto, cuando tú has vivido todo eso tan dramático y doloroso, lo último que tú vas a sentir es obedecer. Porque cuando tú te has sentido humillado, avergonzado, que Dios te ha faltado o que te ha cumplido a medias, lo que tú sientes no es ni alabarlo ni obedecerlo. Pero hay una diferencia entre sentir y hacer. Sentir es un impulso que está en ti provocado por algo que está ocurriendo. Ese es un sentir. Pero el hacer ya involucra tu voluntad. No permitas que tu sentir se convierta en un hacer. Tú puedes estar tentado, que es ser tentado, es sentir pecar, pero eso no quiere decir que tú tengas que pecar.
Eso es como cuando uno está bravo con la esposa, ¿no? ¿Acá hay alguien casado? ¿Sí? ¿Alguna vez te has puesto bravo con tu esposa? ¿Alguno está bravo con la esposa en este momento? No, no diga, es el Día de la Madre, no sé así. Pero cuando uno está bravo con la esposa, uno siente hacer lo malo o no. Y uno siente no hacer lo bueno. O quien peleado con la esposa siente ganas de sacar la basura. ¿Ah? Le hacen a uno una cantaleta, le pelean a uno, se levantan en ese momento. Usted despertándose, ya están a 1000 por hora invadiéndolo con usted con temas en los que, oiga, por favor, dejen despertar. Pero uno es el desconsiderado. ¿Verdad? No bullying, no bullying. Bueno. Pero cuando tú estás así bravo, no me digas que tú sientes hacer lo correcto. No me digas que tú bravo con tu esposa dices, voy a darle flores. Voy a ponerle otra mejilla. La voy a nutrir emocionalmente. No, no, no. En ese momento usted ve la basura cayéndose con moscas. Ahí se queda esa basura. Eso es lo que uno siente, ¿no? Ahí se queda. Además, ¿por qué nos toca a nosotros sacar la basura, hombres? ¿Dónde está el sustento bíblico de eso? ¿No? Porque son más fuertes. Entonces compremos bolsas de basura más pequeñas que se llenen. Dicen, hay 3 razones por las cuales tú sacas la basura. Una de ellas porque no te gusta la basura. Número 2, porque tú amas a tu esposa. Número 3, porque le tienes miedo a tu esposa. Pero cuando tú estás bravo, tú no dices qué rico sacarla. No, tú dices que la basura le recuerde, sirva como un símbolo de lo que está ocurriendo. Pero el hecho de que tú no sientas hacer lo bueno y sientas hacer lo malo, no quiere decir que tú lo vas a hacer. Porque no somos responsables de lo que sentimos, pero sí de lo que hacemos. Mira, el dominio propio es lo que nos diferencia a nosotros de las bestias. ¿Sí? Porque una bestia es por impulso, pero un cristiano es por principios bíblicos. No es porque lo siento, es porque es lo correcto. Porque la Biblia nos dice, no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharán lo que están sembrando. Entonces, no es cuestión de que es que siento hacer lo bueno. Si tú siempre haces lo que sientes, te va a ir muy mal en esta vida. Deja de escuchar tanto tu sentir y no permitas que un sentir se convierta en un hacer. Si sientes que Dios no te cumplió o que te cumplió a medias, tú vas a estar tentado a cuestionar a Dios, a sacarle en cara todo lo que tú has hecho. Te vas a sentir tentado a pecar. Pero la Biblia nos dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. ¿Sabes qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando tú estás pasando por tiempos de oscuridad, obedecer la Biblia es la única oportunidad que tú tienes de no empeorar las cosas y de salir nuevamente a la luz. Piénsalo. Si en un tiempo de oscuridad tú te pones a pecar, te quedaste en oscuridad. Convertiste en destino lo que simplemente era una temporada. Convertiste en tu destino final lo que simplemente era un recorrido por el cual tú ibas a pasar y ibas a dejar atrás. Convertiste en una cueva lo que simplemente era un túnel. Obedecer la palabra de Dios en tiempos de oscuridad es la única oportunidad que nosotros tenemos de no empeorar las cosas y de volver a estar en la luz. Si estás viviendo un tiempo de oscuridad, no te des el lujo de pecar. El diablo te va a tentar. Cuando Jesús estaba en el desierto, él sintió pecar porque fue tentado. No pecó, pero sintió pecar. Así que cuando el diablo venga a tentarte, que tu respuesta sea la que hizo Jesús. Mi adoración tiene un nombre y no es el tuyo, Satanás. Es el de Dios. Y esto no va a cambiar.
porque no hay prueba ni circunstancia que logre cambiar el dueño de mi adoración. Tu dolor hoy será tu testimonio mañana si sigues obedeciendo a Dios. Pero al mismo tiempo te voy a decir algo. En este punto es donde la mayoría fallan. Dios les hace la promesa en un tiempo de luz. Y ellos van camino a esa promesa, pero pasan por un tiempo de oscuridad, que es parte del cumplimiento, es parte del cumplimiento. Pero cuando están pasando por ese tiempo de oscuridad, de no entender, no ver, no comprender, en lugar de seguir obedeciendo, lo que hacen es ponerse a pecar. Te quedaste en la oscuridad. Nunca te des el lujo de no seguir obedeciendo a Dios. Lo cual nos lleva al punto número 3. No dejes de creer. No dejes de creer. 3 cosas vas a hacer. ¿Cuál es la primera? Vas a llevarle tu promesa al que te hizo la promesa. No se la lleves a otros. Porque no tiene sentido si tú llegas, pastor, Dios me dijo que yo me iba a casar y no ha ocurrido. Dígale a él, yo nunca le dije que se iba a casar, yo creí que usted iba a quedar así. ¿Ah? ¿Ah? No fui yo. No pelees con las personas a tu alrededor. Toma tu promesa y llévasela al autor de la promesa. Dios te prometió un ministerio. Es Dios el que lo va a cumplir, no un hombre. Todo lo que Dios te prometió, llévaselo a Dios. Número 2, no dejes de obedecer a Dios, aunque estés pasando por un tiempo de oscuridad. Y número 3, no dejes de creer. En ese tiempo que estábamos pasando con mi esposa, Dios nos dijo, fe es no tener que ver para creer, ni entender para confiar. Yo entendí que Dios estaba probando dónde estaba puesta nuestra confianza. Si en lo que nos decían las circunstancias o en lo que nos decía Dios a pesar de las circunstancias. Y cuando miramos en la Biblia nos encontramos con que los grandes hombres de Dios creyeron sin ver y confiaron sin entender. También la Biblia nos muestra que todo obra para el bien de los que amamos a Dios. Sí, pasamos por tiempos dolorosos, pero los beneficios de esos tiempos dolorosos son más grandes que el mismo dolor. Y cuando yo miro atrás y miro todos los beneficios de haber pasado por esta situación, encuentro muchos de ellos. El primero de ellos, la unidad de nuestra iglesia. Mira, en ese tiempo le dijimos a la gente, no queremos ver a nadie, queremos un tiempo para buscar a Dios. Pero de pronto salíamos del apartamento y nos encontramos con el piso lleno de regalos. Iban hasta la puerta y dejaban los regalos. Nos llegaba comida, nos llegaban flores. Oiga, ¿por qué flores? ¿Por qué no café? Yo también estaba pasando por un tiempo difícil. La verdad que me pongo a pensar, bueno, los perdono. Vimos como la iglesia ayunaba por nosotros, clamaba por nosotros. Yo nunca creí que una iglesia pudiera llegar a amar tanto a sus pastores. Cuando yo vi el amor de la iglesia por nosotros, wow, eso fue un regalo tan hermoso. ¿Qué otro beneficio vi en ese tiempo? Mi esposa. Mi esposa, impresionante, porque yo recuerdo leyendo la Biblia, cuando leo la historia de Salomón, el sabio de los sabios, pero que al final de sus días se aparta de Dios a causa de sus esposas. Y digo, oye, qué triste uno servir a Dios toda la vida y al final de la vida uno apartarse de Dios y ponerse a adorar a otros dioses. Y yo recuerdo diciéndole a Dios, Señor, yo te pido que jamás tú permitas que yo me aparte de ti, que jamás tú permitas que yo me ponga a adorar a otros dioses. Y cuando le hice esa oración, Dios me mostró a mi esposa. Él me dijo, ¿por qué crees que te di esta mujer? Te di una gran ayuda idónea que siempre te va a recordar que es a mis pies, no a los pies de ídolos. Mi esposa fue una esposa ejemplar. Ella batalló junto conmigo, ella creyó junto conmigo. Ella no fue alguien que vino a añadir duda a mi situación, sino vino a añadir fe. Nos unimos los dos para tener fe. Pero también vi los beneficios con
las demás mujeres o las demás parejas de la iglesia que querían quedar embarazadas. Porque después de este suceso vino una unción de fertilidad sobre la iglesia impresionante. De hecho, antes de eso, nadie había podido quedar embarazado en Full Life. El único bebé que teníamos era el bebé de una de las líderes que ya llegó embarazada a la iglesia. Pero nadie había podido quedar embarazada en Full Life. Pero después de eso, o sea, si usted no quiere tener más hijos, esta no es su iglesia. No, yo recuerdo que uno llegaba con el coche y había tráfico de coches. Tráfico de coches. Y Dios me mostraba, mira, tu milagro no solamente acerca de ti, está conectado con muchos otros milagros. Hemos visto como Dios ha abierto vientres de una manera impresionante. Es como que nos llega un caso que uno dice, no, este sí es imposible. Y Dios llega y dice, imposible. ¡Trun! Bebés. Mi fe creció en ese tiempo. Cuando a pesar de no entender, seguí creyendo. Déjame decirte que tu milagro está conectado con el milagro de otros y con otros milagros. En ese tiempo recuerdo que Dios me contaba la historia que narra la Biblia de cuando él se encuentra con Jairo y Jairo llega y le dice, mi hija de 12 años está muy enferma, ven y ora por ella. Y Jesús está yendo con Jairo para sanar a su hija de 12 años, diga 12 años. Pero cuando está yendo una mujer que sufría de hemorragias por 12 años, diga 12 años, al ver a Jesús dice, si yo toco el borde de su manto, yo seré sanada. Y ella toca el borde del manto y en ese momento es sanada. Jesús se detiene, yo me imagino a Jairo pensando como, ay, ¿cómo se me distrajo en este momento? O sea, es una cuestión. Jesús se detiene y dice, ¿quién me tocó? Alguien me tocó. Señor, ¿quién no te ha tocado? Todo el mundo te ha tocado. Cuando de pronto esta mujer dice, fui yo y cuenta lo ocurrido. Entonces Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Yo me imagino hacia Jairo como, ¿será que pueden acelerarle? Y cuando finalmente Jesús dice, vamos, llega una persona y le dice, Jairo, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Ay. Yo me imagino todo lo que se le pasó por la mente a Jairo en ese momento. Si esta vieja de las hemorragias no le hubiera dado por... Porque a veces somos egoístas, ¿no? A veces pareciera que tu problema es más importante que el problema de otros. Pero Jesús se volteó y le dijo, no temas, sigue creyendo. Y va con Jairo a la casa de esta mujer. Y cuando llega allá le encuentra a la niña muerta y él dice, no está muerta, duerme. Y la gente se empieza a burlar de él porque eso hacen los incrédulos, siempre se burlan. Me sentí tan identificado en esos días. Yo decía, Señor, hay personas que se están burlando de mí porque yo te creí. Pero el Señor sacó a los que se burlaban del cuarto. Dejó a los padres de la niña, a Pedro, a Juan y Jacob. Los que a pesar de las circunstancias no dudaban, sino seguían creyendo. Los que confiaban a pesar de no entender. Y en ese momento, hablándole a la niña, le dice, Talita tam, que significa levántate. Y esa niña se levantó. Entonces la entregó a sus padres. Y cuando leo esta historia, veo algo en común, que es el número ¿qué? 12. Pero, y digo, Señor, ¿qué significa el número 12? Y el 12 es el número que significa orden. El orden que Dios les da a las cosas. ¿En cuántas horas ordenó el Señor el día? 12. ¿En cuántos meses ordenó el Señor un año? ¿Cuántos son los apóstoles? ¿Cuántas son las tribus de Israel? ¿Cuántas serán las puertas que tendrá la nueva Jerusalén? 12. El 12 significa, estoy dando orden. Pero 12 también es el resultado de 4 por 3. 3 es el número de Dios. Representa la Trinidad. 4 es el número del hombre. O sea que 12 ocurre cuando el hombre tiene un encuentro con Dios. Y el Señor me dijo, lo que tú ves como algo terrible es tu K2 teniendo un encuentro conmigo. Yo estoy dando orden porque el orden permite el milagro.
Hay cosas dolorosas que ocurren. Lo único que te puedo decir es que Dios está trayendo orden para darte tu milagro. La Biblia nos muestra que Dios nada lo hace a medias. Dice que la obra que Él inició, Él la continúa perfeccionando hasta que llega a su compleción. Pero también nos muestra que Dios sí hace las cosas de una manera progresiva. Vemos el caso de David. Cuando era adolescente es ungido por el profeta diciendo que sería el rey de Israel. Pero a partir de ese momento no fue el rey de Israel. De hecho, su padre lo siguió trabajando como Uber Eats, vaya y de los mandados. Pero al poco tiempo terminó siendo el jefe de todo el ejército de Israel, casado con la hija del rey. ¡Wow! En ese momento uno podría decir, ya se va a cumplir. O sea, muere el rey y David queda como rey. Pero el mismo rey Saúl empieza a perseguir a David. Le toca abandonar su tierra, le toca abandonar su casa, le toca abandonar su familia y pasa de capitán de la guardia del ejército simplemente como un prófugo. Y en ese momento David podría decir, Dios me cumplió, pero me cumplió a medias, le quedó grande mi milagro. Pero pasados unos años murió el rey. Y entonces un grupo de personas buscó a David y le dijo, David, venimos a ungirte como rey. David, ¿qué diría en ese momento? ¿De Israel? No, de Judá. Lo cual era bueno, pero no era lo que Dios había prometido. Seguía a Dios cumpliendo a medias. Pero fue ungido como rey de Judá. Y a los 7 años fue ungido como rey de todo Israel. Vemos la historia de Jesús. La Biblia nos dice, declarando de Él, que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará confesando que Él es Rey de reyes, Señor de señores. Pero cuando viene, ni su propia familia cree en Él. Es crucificado. Y al día de hoy son más los que no creen que los que creemos que es Rey. Pero la Biblia lo dice, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará. No es que haya quedado grande, es que es de manera progresiva. Y eso quiere decir que un día, si ese tío que te molesta por venir a la iglesia, que es ateo, que se burla de ti, tendrá que doblar rodillas y decir, realmente Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores, porque todo lo que Dios dice se cumple. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos, amén. Responde amén para la gloria de Dios. Las promesas de Dios son cheques. Son cheques que tú puedes ir a reclamar. Y ningún cheque de Dios ha rebotado. Ni una sola de sus promesas se ha dejado de cumplir. Cuando con mi esposa vemos películas que yo ya he visto, pero que ella no ha visto, porque tú sabes que toda película tiene un inicio bien, después se pone mal, que tú no le encuentras salida, y después tiene un desenlace donde fueron muy felices. Así es la vida. De pronto tú estás en el momento en que estás muy mal, pero ya viene tu final feliz. Ya viene el héroe de la historia, se llama Jesús. Él te va a sacar de esa situación. Pero cuando estamos viendo películas con mi esposa, que yo ya he visto, ella no ha visto, y empieza esa parte tenebre, ella se empieza a llenar de angustia. Y se voltea y me dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dime qué va a pasar. Ella quiere poner fin a lo que está sintiendo. Ella sabe que yo ya me vi la película, entonces empieza, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si ven la película con Cheo, no toca decirle qué va a pasar. Él te empieza a decir, va a pasar. No vean películas con Cheo. Y ella empieza, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo no le quiero dañar la película. Yo le digo, mira. Pero hay veces que se pone bastante insistente. Tú sabes, hombre casado, cómo se pueden poner a veces. Entonces me toca decirle, va a pasar esto. Y ella ya siente un alivio. Ahora, ¿qué crees que pasa? ¿Lo que yo dije o no? No hay manera de que yo me equivoque porque yo ya vi la película. Hoy te quiero decir de parte de Dios que no sientas angustia.
que todo va a estar bien, que Él ya estuvo en tu futuro, que Él ya ha visto cuando tú recibes en tus brazos su promesa. Hoy Jesús te dice, yo ya vi la película, no hay manera de que me equivoque, todo va a salir bien. Lo único que tienes que hacer en este tiempo de oscuridad, no apagar la luz de la obediencia a mi palabra. Hoy te vengo a decir de parte de Dios que tu milagro no está muerto, que tu milagro vive. Segunda de Reyes 4:32 dice, cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca, ojos a ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Giezi, llama a la señora. Giezi así lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo, puedes llevarte a tu hijo. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. ¿Cumple Dios sus promesas? Hoy te quiero decir de parte de Dios que aunque no entiendas, tu promesa está viva. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.